Bueno, vamos a hablar ahora con la persona que dicen es la principal referente económica del candidato Daniel Scioli. Es la ministra de la provincia de Buenos Aires, se llama Silvina Batakis. Tenemos el gusto de poder charlar un ratito con ella. Bienvenida, ministra. Silvina? Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, por suerte. Leí unas declaraciones suyas muy interesantes sobre el dólar ahorro. Porque Miguel Bain, que también asesora a Daniel Scioli, había dicho, el dólar ahorro yo se lo daría directamente a las empresas y no tanto a la gente. ¿Usted qué dijo? A ver, repítalo usted si no lo digo yo. Más que nada lo que yo vengo sosteniendo hace mucho es que uno tiene que administrar inteligentemente las reservas. Todos los países administran sus reservas, establecen prioridades, ningún país rifa sus reservas y en ese sentido uno tiene que dar a los distintos sectores que demandan reservas distintas prioridades, por supuesto. Y en ese sentido el dólar ahorro también es un instrumento de política económica en el mediano, en el largo plazo, en el corto plazo también. Y por eso yo insisto con esto, que es una buena medida lo que hace el Banco Central en administrar todas estas prioridades, incluido el dólar ahorro. ¿Y qué propuesta para el ahorro de la persona común tendría usted? Yo creo que Argentina tiene que fortalecer el mercado de capitales. Argentina es uno de los países de la región con un mercado de capitales muy chico. En Brasil, por ejemplo, el mercado de capitales tiene figuras como Ronaldo haciendo promociones respecto de todos los instrumentos financieros. Nosotros necesitamos hacer un mercado de capitales que llegue a la gente, que sea más popular y que a la vez tenga en cuenta todo el territorio argentino. Eso sería como que cualquiera sintiera como natural comprar bonos. Comprar bonos, hay muchos instrumentos financieros. Sí, pero ¿por qué no es algo que el común de la gente pero lo tenga tampoco muy es tan complicado y hoy con el tema de internet es fácil acceder. Nosotros necesitamos canalizar nuestro ahorro a través de todos los instrumentos financieros que nosotros podamos desarrollar a las distintas inversiones que necesita Argentina. Y estos instrumentos financieros también tienen que estar desarrollados en forma regional, ¿sí? En forma provincial, para financiar las inversiones de esas provincias también, para balancear nuestro territorio. Están Roberto Navarro y Jorge García también, Silvina, con nosotros. Hoy hay claramente restricciones cambiarias que tienen que ver, ya partimos de que hasta el saldo comercial hoy es bajo. ¿Qué se hace para salir de esta escasez de divisas? Claramente la inversión. Si nosotros necesitamos invertir más para producir más, para dejar de importar determinados bienes de capital que Argentina está importando, pero son procesos largos, por eso uno en el medio de ese proceso, cuando se toman medidas de mediano y largo plazo, tiene que administrar inteligentemente las reservas para poder cumplir sus objetivos de mediano plazo. Claramente, para llegar a esos objetivos, hay un montón de objetivos de corto plazo que también hay que cumplir, como tener estabilidad macroeconómica, ¿sí? Y se está haciendo eso. Yo creo que se está por el buen camino, pero necesitamos invertir mucho más. Pero invertir, insisto de vuelta con esto, con una mirada de federalismo productivo. No podemos solamente pensar en invertir en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense nada más. Necesitamos invertir en un montón de regiones que por ahí hoy son expulsoras de población porque la gente no tiene oportunidades de desarrollarse en su propio lugar. Tenemos que empezar a tener una mirada con eje territorial y con eje también de mediano y largo plazo. Dale, Jorge. No, porque tiene que ver con lo que vos consultás, el tema de los dólares, y hay una posición bastante clara, por lo menos en el gobierno hoy, y que tiene que ver la posición frente a los ex-fondos, holdouts o fondos buitres. Esta diferencia que tiene y controversia que tiene la Argentina, no es el gobierno, sino la Argentina, en los fueros judiciales en los Estados Unidos. ¿Cuál es su posición? ¿Hay que sentarse a negociar? En su momento se habló de la tesis, o por lo menos de trabajar sobre debilitar el fallo Griesa que un poco alguno fue transitando. ¿Cuál es su posición frente a eso? Mira, hoy justo se cumple un año de que Axel Kicillof, el ministro nuestro de Economía, en representación de Argentina, como vos decís, estuvo en la mediación. Y creo que la intención siempre fue negociar, pero una negociación tiene que ser justa, ¿sí? Cuando vos tenés un mediador que lo único que hace es mediar para aquellos que están pidiendo mayores desembolsos, la negociación no es justa, ¿sí? Uno tiene que llegar a la negociación, yo creo que es lo que se intentó, y tenemos que llegar a una negociación justa. Y en ese sentido también me parece interesante todos los logros que fue logrando Argentina en tema de los buitres. Hace poquitito Stiglitz, el premio Nobel en Naciones Unidas, resaltando lo que había hecho Argentina y pidiendo que Naciones Unidas tenga una ley de quiebra. Es bastante interesante el que está recorriendo la Argentina y tal vez para el mundo. El problema es que, como bien usted dice, hace falta inversiones y parece que ahí está la discusión, ¿no? Frente a estos fallos, a un poco de mala prensa que se genera en el exterior. ¿Cómo llegan las inversiones? Porque es tan automático esta idea de el 10 de diciembre, porque hay cambio de presidente, llegan las inversiones. ¿Por qué no hoy? No, nada es automático, nada es inevitable. Esas cosas hay que trabajarlas. Yo a veces en algún
economista neoliberal, escuché el desarrollo es algo inevitable, algo que va a suceder en Argentina. Las cosas no suceden porque sí, nosotros tenemos muchísimas condiciones para sentarnos en un sendero de desarrollo, pero tiene que estar la voluntad política, la decisión de todo un pueblo para que estemos en el desarrollo. Y en este sentido es lo mismo, si nosotros necesitamos cerrar el capítulo internacional, en ese camino estaba el gobierno, la administración actual. Por eso se fueron cerrando distintos frentes a nivel internacional y la expectativa era también cerrar este frente. Nosotros creemos que hay que cerrar ese capítulo, pero que claramente tiene que ser en beneficio de Argentina y no en beneficio de los fondos buitres. Entonces la negociación tiene que ser justa. Si no hay una mesa en donde la negociación no sea justa, donde haya solamente inflexibilidad, va a ser muy difícil que podamos resolver el tema, pero claramente hay que resolverlo. Macri ratificó el hecho de que si fuera presidente el 11 de diciembre, es decir, su primer día de gobierno, levantaría cualquier tipo de restricción a la compra de dólares. ¿Qué es lo que piensa? No, primero que las medidas demagógicas están como de moda entre muchos candidatos. Nosotros siempre ponemos por delante y explicamos a la gente todo lo que pudimos hacer en la provincia de Buenos Aires, que me parece que, como dice el gobernador Daniel Scioli, es un país dentro de un país y se hicieron muchísimas cosas que se pueden traspolar a nivel nacional. Claramente hay políticas a nivel nacional que en las provincias no tenemos. Y en el sentido del cepo yo coincido en lo que hoy dijo Vanoli respecto del cepo cambiario o del manejo de las divisas. Primero que no, yo insisto con eso, tampoco nosotros lo denominamos cepo, es administración de capitales, una administración inteligente de capitales y tenemos que seguir administrando inteligentemente los capitales con estas prioridades que yo mencionaba hoy, ¿sí? Pero liberar automáticamente y dejarlo librado sin prioridades me parece que es un grado de irresponsabilidad muy fuerte. Silvina, ¿qué hay que hacer con la inflación? ¿Hay que tratar de bajarla? Argentina tiene un problema en su estructura productiva, es uno de los pocos países que tiene sectores económicos argentinos que son muy eficientes, tenemos muchos sectores muy eficientes que están a vanguardia internacional en la forma de producir y además Argentina siempre tuvo aspiraciones de tener un sector industrial también muy fuerte que genere empleo, empleo de calidad, empleo estable. Para eso vos necesitas divisas para transferir estos sectores. Entonces necesitamos a un sector que produzca divisas muy fortalecido y a un sector que demande divisas pero que de a poco vaya industrializando también sus insumos. Para eso, cuando se necesitan inversiones y cuando eso se pueda conjugar en una política de mediano y largo plazo, vamos a poder atacar el tema de la inflación. Claramente el tema de la inflación no te permite tener una mirada de largo plazo, una mirada de estabilidad, pero el tema de la inflación claramente es un resultado, es multicausal, también es muy fácil cuando se hacen estos análisis lineales de que es solo por política monetaria, solo por política fiscal. En realidad la inflación es el resultado de muchas causas y que en el fondo tienen que ver con bases económicas, bases tributarias que son muy inequitativas en el territorio y en lo sectorial. Pero se puede, digamos, cuando habla ¿No te quedó claro? No, claro, no, sí, estamos de acuerdo, porque depende a quién escuchemos, la culpa la tiene alguien. ¿Dónde reside? Porque la gente que por ahí nos está mirando dice, a ver, tengo expectativa de cambio de gobierno, a este gobierno ya no le puedo pedir más, ahí hizo lo que tenía que hacer, está y podemos discutir más o menos, a ver el que viene. Es el cómo. No, ¿qué es esa multicausalidad? Si es multicausal no es culpa de nadie en el fondo. No, para nada. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobernador Daniel Scioli asume la administración de la provincia de Buenos Aires, lo que dice es, yo no soy quejoso, tengo que aprovechar mis bases tributarias para poder aumentar nuestros recursos y llevar la provincia al equilibrio, sin ninguna división del territorio. No coincidimos tampoco con esa postura, y a la vez aumentar las bases tributarias. Y aumentar las bases tributarias también en un sentido territorial de la provincia de Buenos Aires. Eso mejora la recaudación. Eso todo mejora la recaudación, pero además disminuye las pujas de los sectores productivos, de la renta que se genera. Y eso es un causal de inflación. Nosotros aumentando las bases tributarias, que el Estado tenga más ingresos y a la vez disminuyendo las pujas tributarias, creemos que es el camino para reducir la inflación. No la velocidad del dinero, digamos, esto que se discute, que hay muchos pesos dando vuelta. Pero si cierra el déficit no va a hacer falta seguir emitiendo pesos. Por eso para nosotros es multicausal, ¿sí? Claramente la velocidad del dinero afecta también a la economía, pero la velocidad del dinero tiene que ver con un déficit, el déficit tiene que ver con una base tributaria, la base tributaria tiene que ver con los desequilibrios estructurales que tiene nuestra economía argentina, que nunca se abordaron para resolverlos y recién hoy están sentadas las bases, después de 10 años están sentadas las bases para que se puedan abordar estos temas de mediano y largo plazo. Silvina, y los productores rurales que se quejan porque los que exportan el dólar está quieto, los costos por la inflación siguen aumentando, la crisis de las economías regionales, ¿ustedes la reconocen? Nosotros, bueno, en la provincia de Buenos Aires nuestra economía regional es el trigo
y los escuchamos a los productores, la verdad que nos sentamos con ellos y tratamos de buscar soluciones. Pero lo que yo decía, como vos tenés desequilibrios productivos en Argentina, vos tenés el sector de importadores que quiere un tipo de cambio bajo, el sector turístico que quiere también un tipo de cambio bajo para irse, pero el que tiene agencias para que traigan extranjeros lo quiere alto. Digo, nosotros necesitamos reducir esa puja para lograr tener un tipo de cambio único y reducir la inflación. Y ahí todo va a ser más fácil para trabajar. Tenemos que tener la mirada a mediano y largo plazo. ¿El recontra alto, como decía Néstor Kirchner? No, ¿Recontra bajo, como está ahora? No está recontra bajo, yo la verdad que no creo que esté recontra bajo. Creo sí que necesitamos fortalecer nuestras reservas, pero que tenemos que tener esa mirada a mediano y largo plazo. La Argentina no puede perderse la oportunidad de mirar en mediano y largo plazo. Nuestra presidenta en una asamblea, en una apertura de la asamblea, hace 2 años creo yo, ella decía tenemos que empezar a trabajar la sintonía fina. Y la sintonía fina tiene que ver con estas cosas, con empezar a ver en Salta el productor qué quiere producir, cuáles son los sueños de esa comunidad y que el Estado esté primero para apalancar las inversiones de los sectores privados. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, tiene muchos sectores expulsores de población y ahí es donde nosotros fuimos con parques industriales. Porque si el Estado no está primero, la inversión no llega. Cuando llega un inversor y te dice, bueno, ¿en dónde invierto? Va a querer invertir cerca de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque también viene con su familia, etc. Nosotros necesitamos invertir en teatros, en cultura y en parques industriales, en todos los sectores para que todos tengan oportunidad de desarrollarse. Silvina, la última. Hablaste mucho de aumentar la base tributaria. ¿Hay una deuda de una, bueno, no sé, una nueva... Nuevos impuestos, reforma tributaria, no me salía. No tiene que ver con reformas tributarias. El espacio fiscal que tiene Argentina... Estamos con el cinturón bastante ajustado. No, por eso. Por ahí tampoco eso me parece que es importante la pregunta para que quede claro. El espacio fiscal en materia tributaria de Argentina creo que es el correcto también. Yo siempre digo, un Estado que no recauda impuestos no tiene destino. Los países más pobres y más inequitativos del mundo son los países que no cobran impuestos. Eso no quiere decir que Argentina tenga que cobrar más impuestos, más presión tributaria. Necesitamos aumentar nuestro producto bruto, ¿sí? Eso es aumentar nuestras bases tributarias. Porque si nosotros aumentamos nuestro producto bruto, la inversión, eso va a hacer que naturalmente el Estado tenga más recursos para darle más servicios a quienes más lo necesitan y además para ser proindustrial. Es decir, que no habría nuevos impuestos. Ni reforma tributaria. Igual tal vez habría que... No pensarlo, ¿no? Lo que yo digo es en que términos redistributivos, lo digo. Sí. ¿Te parece que hay pocos impuestos? No, pero yo coincido... pero por ahí hay gente que todavía coincido paga con poco lo que de vos acuerdo decís. a todo lo que gana. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos una reforma que tendió a ser progresiva. Hoy el 60% de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires pagan igual o menos de lo que pagaban antes de la reforma y el resto paga más. Hay sectores que no pagaron nunca impuestos y hoy se quejan porque están pagando, pero son sectores concentrados de poder y económicos. Nosotros sí creemos que hay que hacer un balance que son regresivos, ¿no? Por eso digo, hay que hacer un balance en el espacio fiscal para darle progresividad, sí, a esos impuestos, pero no que la base, ¿Y que la presión debe pagar tributaria ganancias? aumente. ¿Un trabajador, un asalariado debe pagar ganancias? Mira, el impuesto a las ganancias existe en todas partes del mundo, es el impuesto más reconocido como el impuesto más progresivo del mundo. Lo que pasa es que se denomina de distintas formas, ¿sí? El impuesto al salario existe, muchas veces se lo compara con Estados Unidos hasta los jubilados pagan el impuesto sobre los ingresos. La liquidación de ganancias es diferente de Estados Unidos. Está bien. Uno paga sobre rentabilidad, sobre renta. Está bien, pero en todos los países existe con distintas formas, ¿sí? Y con distintos nombres, un impuesto a lo que nosotros llamamos el impuesto a la cuarta categoría. Claramente necesita mejoras para hacerlo más progresivo, lo que decías vos, y para mejorar inequidades que se generan dentro de igual contribuyente con distintas presiones tributarias. Dejó muchos títulos, no sé si están de acuerdo. Así es. Varios títulos, la ministra de Economía de la Muchas provincia de gracias, Buenos Aires. Silvina. No, por favor, Un gracias gustazo, a ustedes. Gracias. Muy bien.